Son ya las 9:33 de la mañana. Continuamos conversando con nuestros invitados sobre el panorama internacional, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos analizado en primer lugar el caso de Venezuela, las posibilidades que tendría el candidato que, de acuerdo por lo menos a todas las evidencias, ganó las elecciones del 28 de julio de este año. Sin embargo, las posibilidades, de acuerdo a lo que nos ha dicho Ramiro Escobar y Farid Cajat, son, lamentablemente, no son las mejores para él, para Edmundo González, y todo hace vaticinar que Maduro se mantendrá todavía en el poder. Otro cambio importante a nivel global lo va a suponer la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, por el discurso que ha venido anunciando, digamos, desde la campaña electoral, este tema con la migración, medidas cada vez más duras, ¿no? Y quisiera preguntarles a ustedes cómo analizan este inicio, este primer año con Trump en la presidencia, señor Escobar. Bueno, esa es la segunda gran turbulencia internacional que se viene, ¿no? El ascenso de Trump o el retorno de Trump a la presidencia, porque a pesar de que el foco está puesto en el asunto migratorio, que es el que más directamente afecta a América Latina, hay una noticia de hace unas horas es que México está reforzando la actividad y la seguridad en los consulados que tiene Estados Unidos porque se prevé un tumulto, digamos, de gente en la medida que Trump empiece a desatar sus medidas migratorias radicales. Eso parece que es algo que vamos a observar, ¿no? A nivel migratorio va a ser un problema, ¿no? No solo para México, sino para el resto de América Latina. Esa actitud chirriante, incluso hasta grosera con los latinoamericanos, va a ser algo que va a provocar mucho malestar y muchos problemas concretos en gente que está tratando de quedarse, que está tratando de pasar. Pero a nivel global, por ejemplo, en los conflictos de Ucrania y la Franja de Gaza, también va a ser un problema Trump, ¿no? Porque Trump no tiene como horizonte mandar más misiones bélicas afuera, más bien dice que va a terminar con los conflictos, pero el costo de terminar va a ser que gane el más fuerte, tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Ha amenazado a los palestinos hace unas semanas diciendo que puede desatar un infierno si no hay negociación. Uno diría, bueno, ¿por qué no ejerce el mismo tipo de presión o algo parecido con el primer ministro Netanyahu? Entonces parecería que él tiene en la cabeza, acabamos con los conflictos por a costa de que se imponga el más fuerte. Y eso es peligroso para la estabilidad mundial, porque si bien él quiere decir, voy a hacer lo que no hizo Joe Biden, ¿no? Esas decisiones que él tome para acabar con esos conflictos pueden generar un desencanto a nivel de otras potencias mundiales y a nivel de las sociedades. Las sociedades árabes no van a aceptar tan fácilmente una solución de ese tipo que privilegie simplemente que los palestinos renuncien a toda negociación con Israel. Definitivamente, lamentablemente ahora eso es lo real, pero un presidente de la potencia mundial debería promover una negociación en Oriente Medio y no la ley del más fuerte, ¿no? Farid. Sí, bueno, objetivamente considerando, al margen de posiciones ideológicas, Trump era la peor opción para América Latina. Por ejemplo, dijo que iba a aumentar entre 10 y 20%, o mejor dicho, establecer un arancel de entre 10 y 20% para toda importación, sin diferenciar entre países que tenían acuerdo comercial con Estados Unidos y aquellos que no lo tenían. Eso viola el Tratado de Libre Comercio que tiene suscrito con el Perú, si es que se lleva a cabo, que va a expulsar a todos los inmigrantes indocumentados, incluyendo los del programa de acción diferida. Ahí hay 9.000, en este último programa hay 9.000 peruanos que serían deportados. Y en general hay más de 500.000 de peruanos en condición de indocumentados en Estados Unidos que serían deportados, suponiendo que cumpla con esa advertencia. El enviado de Trump para América Latina, Mauricio Claver Carón, dijo que habría que imponer aranceles de 60% a todo bien que sea exportado desde el puerto de Chancay. Nuevamente, cosa que viola el Tratado de Libre Comercio, pero Trump no parece parar mientes en eso. Entonces, yo no dudo de que objetivamente considerado ahora la peor opción. Ahora, en honor a la verdad, habría que añadir también que en el primer gobierno de Trump, a Perú en particular, no le fue tan mal, porque pasamos por debajo del radar y no somos una preocupación en temas como el del déficit comercial estadounidense que Trump quiere revertir porque con el Perú tiene superávit comercial, por ejemplo.
Farid, pero lo que preocupa básicamente, me parece, a la población es la política migratoria de Donald Trump. Entonces, ¿qué le podemos decir a los peruanos? Porque somos muchos los peruanos con familia en los Estados Unidos, en distintas situaciones. ¿Qué esperar del gobierno de Trump? Ya adelantaba Ramiro Escobar, por ejemplo, que México está reforzando sus consulados. ¿Es lo que corresponde hacer? ¿Qué debería hacer Cancillería, digamos, hoy por hoy, ante las amenazas, ¿no?, que ha hecho el señor Trump y todo el perfil de los funcionarios que ha venido nombrando en los últimos meses? Bueno, México ha establecido una suerte de botón de pánico al que pueden recurrir ciudadanos mexicanos residentes en Estados Unidos que se sientan amenazados. Está contratando abogados expertos en temas migratorios para asistir a sus connacionales en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Perú debería hacer lo mismo, repito. Tenemos más de 500.000 de indocumentados de nacionalidad peruana en Estados Unidos. ¿Qué puede hacer en la práctica? Habría que decir que, habiendo dicho lo que dije respecto a que Trump era la peor opción, los demócratas no han sido particularmente benignos tampoco en el tema migratorio. Obama llegó a expulsar o deportar a alrededor de 500.000 de inmigrantes indocumentados en un año. Biden hizo básicamente lo mismo. Esa cifra, por ende, no creo que sea difícil de alcanzar para Trump, aunque Trump está hablando de expulsar a 1 millón por año hasta completar al total de inmigrantes indocumentados. La buena noticia ahí es que no solo van a actuar consulados, también van a actuar ciudades y estados como California, que se proclaman en alguna medida ciudades o estados santuarios, es decir, que intentan proteger a los inmigrantes de lo que consideran tratos inhumanos por parte del gobierno federal. Por otro lado, a la larga, si Trump cumple con lo ofrecido, se va a dar cuenta el pueblo norteamericano de que lo que Trump decía sobre lo que implica la presencia de los indocumentados en su país es falso. Si logra deportar a 12 millones de indocumentados, cosa que creo no va a poder hacer, esos son trabajadores importantes en 2 sectores particulares, construcción y agropecuario. Van a subir alimentos, van a subir precio de las viviendas, además pagan impuestos. Impuestos indirectos, cuando menos. Entonces, digamos, por no mencionar el costo de detener, procesar y deportar a tanta gente, que también va a ser oneroso. O sea, a la larga va a ser peor para la economía norteamericana si cumple con sus amenazas. Por eso tengo dudas de que lo haga. Pero en la medida en que lo haga, va a ser oneroso no solo porque deporte gente, va a estigmatizar a gente que está en Estados Unidos trabajando dentro de la ley, aunque no tenga estatus migratorio regular. Cuando tengan todos los papeles en regla, sean absolutamente legales, lo que se estaría promoviendo o lo que podríamos anticipar es un clima hostil, digamos, hacia la población que no sea de origen norteamericano, puro. Sí, sin duda. Ahora, una última pregunta para ambos muy concreto. Esta, digamos, política proteccionista de Trump, ¿podría tener alguna injerencia en los programas de respaldo que establece Estados Unidos para el Perú? ¿Ayuda en diversos aspectos, en diversos campos? ¿Lucha contra el narcotráfico, por ejemplo? Bueno, la agencia USAID va a seguir funcionando, es una agencia del pueblo norteamericano, en el gobierno anterior no se sintió eso, pero esto que estamos comentando justamente, el gesto hostil de Trump frente a los latinoamericanos es algo que creo que va a incidir mucho en la atmósfera política, cultural y social, ¿no? El atentado de Nueva Orleans de ayer, que provocó 15 muertos, rápidamente fue atribuido por Trump a la migración. Y cuando se investiga quién era el autor era alguien que nació en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ver, ¿no? Y si bien, por ejemplo, él se ha medido en sus gestos oscos, digamos, con el fallecimiento de Jimmy Carter, en el fondo sigue siendo Trump y Trump 2.0, más rudo, rodeado de funcionarios más leales a él, que pueden poner en marcha las medidas que él quiso poner en marcha la vez anterior. Ahora, el resto del aparato norteamericano, estatal y de cooperación va a seguir funcionando. Es posible que no haya grandes impactos, ¿no? El TLC va a seguir funcionando,
pero como ocurre con otros mandatarios, y podemos hasta compararlo con Nicolás Maduro en alguna medida, en la medida que un mandatario habla demasiado, hace política exterior de manera verbal, ¿no? Y complica lo que es el funcionamiento del aparato de su Estado. Y eso es lo que creo que puede pasar con él, ¿no? Palabras finales de Farid Cajat. Sí, bueno, primero, como decía Ramiro, no solo era ciudadano americano o es ciudadano americano el autor de los atentados terroristas en Nueva Orleans, sino que sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Sobre el Perú, somos el segundo productor mundial de cocaína, perdón, de coca, hoja de coca y de cocaína. Eso nos pone en línea de mira, aunque la mayor parte de nuestra producción ya no va a Estados Unidos, sino a Europa y países de la región, de nuestra región, quiero decir. En el tema comercial es donde probablemente no estamos en la línea de mira, primero porque somos un socio pequeño, segundo porque Estados Unidos ya tiene superávit comercial con nosotros, cosa que busca la administración Trump. Tercero, porque lo que quiere es recuperar puestos de trabajo industriales y Perú no exporta bienes industriales a Estados Unidos. Y por último, porque es difícil decir que el Estado peruano promueva a sus exportadores con prácticas anticompetitivas. El tema es, sin embargo, que el gobierno de Trump es tan imprevisible que aún no habiendo razón para un conflicto podría crear, ¿no? Entonces hay que estar siempre a la defensiva. Claro, hay que estar a la defensiva. Les agradecemos a ambos que hayan estado con nosotros al inicio de este año analizando este nuevo panorama que se abre. Recomendación para quienes quieran conocer un poco más de cómo Trump llegó a ser Trump. Hay una película muy buena que se llama El Aprendiz, que ya está por lo menos en los sistemas de streaming. No sé si la han visto, pero es altamente recomendable. Gracias a ambos y feliz año. Feliz año. Feliz año.